Hola, lo peor de esta semana es que se robaron la cámara con la que grabábamos este video y bueno, hacíamos los especiales multimedia para el .com, de manera que nos tocó acudir al iPad para grabar la sección. Y bueno, también tuvimos una embarrada monumental esta semana que circuló en varias partes del país y fue en la edición del sábado anterior. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que en esa edición tuvimos dos secciones, un chat con diferentes. Y además, una de ellas iba en la mitad del periódico y no al final, como va siempre, frente a los avisos de los cines. Y no aparecía entonces en esa edición la cartelera de cines. La cosa fue que Julio, que a quien le entregamos el premio de la embarrada de la semana, el editor de diseño, lo llamaron de producción porque una de las páginas que había enviado ya había llegado con un error para que la mandaran otra vez, y él tomó una página de una que estaba adelantada, digamos, para la edición del lunes siguiente con el chat que debía ir el lunes, y la mandó, y entonces salieron dos chats. Pero lo más simpático y bueno, impresentable de todo es quien se dio cuenta del error, y fue un operario de la rotativa de El Tiempo en Barranquilla. Nosotros, como ustedes saben, imprimimos parte del periódico allá en Barranquilla, en El Tiempo, para la circulación de la costa, y él fue el que se dio cuenta de que había dos chats, de manera que alcanzamos a corregir medianamente la cosa para la edición de Bogotá, porque una de las partes ya no se podía cambiar, era un preimpreso, pero bueno, por lo menos salimos con un solo chat y pudimos incluir la cartelera de televisión que no había entrado, de cine, perdón, que no había entrado para la edición nacional. Y solo porque este fue un error monumental, se salvó del premio Lilian, que ante la muerte de Carlos Fuentes tuiteó desde la cuenta del Espectador lo siguiente: colombiano Álvaro Mutis y otras personalidades lamentan la muerte de Álvaro Mutis. No alcanzó en realidad a estar ni un minuto al aire porque preciso ya en ese momento estaba mirando algo en Twitter y me llegó el mensaje, de manera que lo que me demoré de salir de aquí y ir hasta la redacción que queda aquí enfrente para que corrigieran, eso fue lo que duró, pero ustedes con mucha velocidad alcanzaron a regañarnos y a burlarse bastante de nosotros en ese instante. Es realmente una maravilla este nuevo mundo de la comunicación. Y bueno, de sus inquietudes voy a tomar una que envía Javier Abril Pa, y la tomo porque representa una misma idea que enviaron muchos de ustedes y además introduce, digamos, la reflexión mayor que hubo aquí interna en el periódico. Javier Abril Pa me dice, abro comillas, nunca creí que en El Espectador vería este tipo de anuncios. Para mí, ustedes son el periodismo diferente, cierro comillas. Y anexaba la foto de una pequeña breve que llevamos en el impreso al día siguiente del atentado a Londoño, en la que pues nos ufanábamos un poquito de que el .com ese día del atentado había tenido un récord de visitas nunca antes visto y un pico increíble de 5 millones de visitas en el momento en que publicamos la foto, la primera imagen que hubo que se conoció del exministro Londoño saliendo allá del atentado. Por supuesto, pues la crítica implícita que nos hicieron varios de ustedes es que hayamos continuado con nuestra política de no darles publicidad a los violentos en la portada del periódico impreso, algo que pues hay que decir que también mereció muchas felicitaciones de parte de ustedes e incluso de la prensa internacional, que hicieron algunos artículos al respecto. Pero claro, suena contradictorio que tengamos esa posición en el impreso y que el día del propio atentado hayamos conseguido, por intermedio de Nelson, el editor fotográfico, la imagen exclusiva esta, y la hubiéramos tenido ahí en el home y con letreros de exclusivo durante casi todo el día. Ante esa reflexión yo pues diría dos cosas. La primera, que la hemos repetido siempre además, es que con nuestra posición de no llevar las imágenes pues, del terrorismo en la primera página, no es que pretendamos ocultar la realidad o perder nuestra misión, digamos, de informar
ni mucho menos. En el impreso también salió la foto, de hecho, y mucha información sobre el atentado, pero iban las páginas interiores. Esta posición en realidad pues es más una protesta, y es como un símbolo para generar una reflexión en la sociedad frente al terrorismo. No es que pretendamos ocultar la realidad, ni mucho menos. Y sin duda esa reflexión la ha provocado las 2 veces que hemos utilizado este modo de protesta, digamos. Pero entonces, ¿por qué fuimos y conseguimos la foto y publicamos la foto de Londoño y la tuvimos ahí en el home? Bueno, yo creo que este es un buen ejemplo del manejo de plataformas diferentes con una misma marca. En el .com, por supuesto, el énfasis está más en la información inmediata, oportuna, en el minuto a minuto, y en el momento en que conseguimos la foto, además, ni siquiera estaba confirmado que ese fuera un atentado contra Londoño. Cuando ya la subimos en la página, estaba el presidente en ese momento diciendo que estaba confirmado que había sido un atentado contra el exministro Londoño. De manera, además, era la primera imagen en que él salía y se veía, digamos, que estaba vivo y que no parecía tener heridas comprometedoras, digamos. De manera que yo creo que la oportunidad informativa de esa fotografía era innegable. Y bueno, en esas pues ya llegó la hora de definir la portada del impreso. Todo el día las agencias de noticias habían tratado de comprarnos la foto, nos habían ofrecido para tenerla para sus abonados, y optamos por ejercer el derecho de exclusividad y no la cedimos a nadie, no la vendimos. Y claro, la decisión pues no era fácil porque teníamos una foto exclusiva, además era diferente a la del .com, era otra un poco diferente, de manera que era una imagen que no se había visto, pero en realidad pues el debate no duró mucho, digamos. Todos estábamos como de acuerdo en continuar con esa protesta en el impreso, y me parece que esa es la gran diferencia de lo que todavía ofrece un medio como el papel, y es que no es un medio que salga corriendo pues simplemente a dar noticias, sino que es el medio ideal pues para generar debates, para plantearle a la sociedad reflexiones como esta que hemos planteado. En fin, pues yo creo que si no hubiéramos buscado y conseguido y publicado esa fotografía en el home, ahí del .com, en la inmediatez, y luego pues en el impreso ya con discreción, hubiéramos traicionado nuestra misión de informar. Y sin embargo, pues ya en el impreso, que circulaba muchas horas después del atentado, estaba el espacio preciso para ya pasar a la reflexión con esa decisión pues de no darle espacio en la portada. No siento pues que nos hayamos equivocado, aunque entiendo sus críticas. Y bueno, si nos ufanamos en esa breve pues de haber roto marcas en el digital, es porque pues sí, somos diferentes en nuestras prioridades y nuestra manera de ver la información, pero pues tampoco tan distintos como para no saber de lo que vivimos. Y la verdad también estaba el elemento adicional de que por este inusitado tráfico, digamos, en la página, pues había tenido problemas, se había caído un rato y estuvo un poco lenta durante el día, y pues esa era la explicación. Bueno, no es más, nos vemos la otra semana.